Padre, te damos muchas gracias por este domingo, Señor. Gracias por habernos traído a este lugar, por habernos permitido disponer de él, Señor, y que todo esto funcione, Señor, para estar a tus pies, adorándote. Pero así como María te adoraba, te veía, te contemplaba, pero también se bebía tus palabras, Señor. El día de hoy queremos bebernos tus palabras y que hables a nuestro corazón, sanes nuestro corazón y nos permitas, Señor, ser retados, ser transformados, porque no hay otra cosa que pueda cambiar nuestra vida más que el poder de tu palabra, Señor. Gracias te damos en este domingo. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a entender. Ayúdame a mí, Señor, a poderle dar el sentido correcto y poder bebernos tu palabra y ser transformados, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, acompáñame al libro de Romanos, por favor, en el capítulo 6. Me impresiona cómo si tú un día agarras la disciplina de estudiar verso a verso, de repente te vas a dar cuenta que es sorprendente la coincidencia de fechas y así. Me parece que Dios va orquestando todo. Porque el día de hoy vamos a ver, en vísperas de Semana Santa y del Domingo de Resurrección, vamos a ver este capítulo que nos va a hablar de el poder de la resurrección. Es impresionante, ¿no? Cuando yo me casé, yo no veía casi muchas series y cosas de esas. Mi esposa dice que yo vivía en el Sinaí. Y ella me educó un poco de cultura general. Y una de las primeras series que vimos en recién casados fue Smallville, esa de Superman, joven. Entonces, cada vez que poníamos un capítulo siguiente, de repente la serie decía, Previously on Smallville. O sea, lo que ha pasado en los últimos capítulos. Y es lo que quisiera hacer. O sea, ¿qué ha pasado en el libro de Romanos? Hemos visto que Pablo quiere dejar en claro por qué el evangelio es tan importante. Y sobre todo, ¿cuál es el evangelio verdadero? El que dice la Biblia, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el evangelio? De hecho, los niños van a ver eso también el día de hoy. ¿Qué es el evangelio? Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, ¿qué significa? Que es poder de Dios para salvación. Y para plantear dicho poder, desarrolló todo el capítulo 1 de Romanos. Yo te invito a que lo leas por tu cuenta, lo estudies por tu cuenta, o si quieres puedes ir ahí al YouTube y ahí están cuando lo vimos aquí. Pero una de las cosas que se desglosaron más fuertemente para Pablo, para empezar a poder entender el poder del evangelio, es ¿cuál es el problema de la humanidad? El problema que tenemos todos como humanidad, y eso lo vimos en el capítulo 1, al final, capítulo 2, capítulo 3, que el problema de la humanidad es el pecado. No son los pecados, no es la mentirita, no es la robadita, es el pecado como en contexto general, ¿no? Y luego, a partir del capítulo 1, 2 y 3, después de eso, Pablo nos empezó a hablar de la provisión de Dios para ese problema de pecado. ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué es lo que Dios planificó? ¿Qué es lo que Dios hizo? Y entonces, del capítulo 4, 5, 6, 7 y 8, Pablo nos va a hablar, nos ha estado hablando acerca de esa provisión de Dios al problema de la humanidad, que es el pecado. Y déjame decirte algo, la provisión de Dios se llama salvación. Pero la salvación no nada más es no ir al infierno, porque eso es lo que hemos entendido. ¿Qué es salvación? No, pues que eres salvo del infierno. No, la salvación veíamos en el capítulo 6 que es algo
en el capítulo 5 es algo muy, muy grande. Y es enorme e incluye muchas cosas, no nada más ir al infierno. Incluye ser justificado, tener paz para con Dios, significa ser reconciliado con Dios. Y no solo esto decía el capítulo 5, sino que podemos gloriarnos en el Padre. Entonces es una salvación que va más allá de no ir al infierno. ¿Okay? Y hoy vamos a ver parte de un complemento de esa provisión. Y pudiéramos pensar, permitámonos dividirla en dos secciones. Capítulo 4 y 5, que ya lo vimos, que la provisión del Señor al problema del pecado es la justificación. ¿Se acuerda? Eso es lo que vimos. ¿Qué significa la justificación? Que Dios declara justo a una persona que ha decidido confiar en sus palabras. ¿Sí? La persona pasa de ser pecador a ser justificado. Y vimos que esa justificación no depende ni de ti ni de mí. No depende de nosotros. Esa justificación es su provisión para librarte a ti y a mí, a nosotros, del pecado y de la muerte. ¿Sí? La justificación nos hace ser libres de la paga del pecado. ¿Podemos repetir? La justificación nos hace ser libres de la paga del pecado. Tú tenías que pagar eso, pero ya no te tocó pagarlo por la fe en Cristo Jesús. Eso es. Y entonces, el día de hoy, que vamos a empezar el capítulo 6, Pablo le va a dar un viraje completamente nuevo a lo que ha venido hablando, porque nos va a hablar de la provisión de Dios. Pero ahora en el sentido de la santificación. A ver, déjame aclararlo. Cuando tú eres pecador, es como tú estás en un estado de pecado. No podemos hacer absolutamente nada por eso, pero cuando venimos al Señor por fe, Él nos atribuye la justicia y la perfección de Jesús a nosotros, aunque no la merezcamos. Y eso se llama gracia. Y lo que hace Dios no es que, ay, te da una borradita, una shineadita, un polish, así, pásale. No, te atribuye la justicia de su Hijo. Es como los carros, le cambias la placa y ya es otro. Y tú te metes al sistema y WF4528, no sé qué. Pues el carro está perfecto, no tiene multas. Increíble. Y todas las demás, es que están en una placa ahí, no sé, pero ya no le tocan, ¿por qué? Porque tiene otra identidad. Entonces pasas de un estado de pecado a un estado de justificación, totalmente por la mano y la gracia del Señor. Y tú y yo no podemos hacer nada por nuestras fuerzas para ganarlo, y no puedes hacer nada por perderla. Porque Isaías dice que la salvación es del Señor y Él es el que la da por la fe. ¿Sí? Pero en el capítulo 6 nos va a hablar de la santificación, que es parte de la solución del problema de Dios al problema del pecado de la humanidad. La santificación, a diferencia de la justificación, sí es un proceso. Sí es un proceso. La justificación es ¡pum, pum! De muerte a vida. La santificación, déjame decirlo así, va a durar toda tu vida y la mía. Toda, absolutamente toda tu vida. ¿Cuándo comienza? En el momento en que eres justificado. ¿Y cuándo termina? El día que estás listo para ir con el Señor. El día que falleces. O que Cristo venga por segunda vez. ¿Cómo lo determina Él? En su voluntad. No nos toca a nosotros, no nos corresponde a nosotros. La santificación es, fíjate, hemos sido librados en la justificación de la paga del pecado, no quiero confundir. La justificación nos ha librado de la paga del pecado, la santificación nos va a librar de la influencia y el poder del pecado. ¿Sí? Y la Biblia me dice también,
que no solo hemos sido libres de la paga del pecado, sino que ahora en Cristo estamos siendo libres de la influencia del pecado y un día seremos libres de la presencia del pecado, con cuerpos nuevos allá en la eternidad, ¿no? Entonces, vamos a ver, digamos, son como 3 etapas, ¿no? Ya vimos la paga, hoy vamos a ver la influencia, cómo Dios nos va a librar de la influencia del pecado. ¿Okay? Acompáñame al capítulo 6 de Romanos, por favor. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre crucificado juntamente con él, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hasta ahí vamos a abarcar ahora. Dice el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Mira, para que la gracia abunde. ¿Sabes? Cuando leemos la Biblia es muy bueno que a ti y a mí nos surjan dudas, porque esas dudas son importantes y tienen que ser resueltas. Por eso les hemos dicho, si tienes duda, escríbenos para platicar, porque no te puedes quedar con la duda, ¿no? Pero lo primero que hace Pablo, y lo mencionábamos la otra vez, es cada vez que Pablo va metiéndose como un topo que va escarbando y escarbando y escarbando, lo primero que hace Pablo es hacer preguntas obvias. Y en el capítulo anterior, en el clímax de los versículos del capítulo 5, Pablo dice que cuando sobreabundó el pecado de este mundo, vino la gracia mucho más grande que es el pecado. Sobreabundó su gracia. Entre más abundó el pecado, más abundó su gracia. Y la pregunta lógica que puede venir a ti y a mí como seres humanos es, a ver, si Dios es tan bueno para perdonar y yo soy tan bueno para pecar, pues démosle vuelo a la hilacha, ¿no? ¿Sí? Si la salvación es del Señor y Él la otorga y no depende de mi desempeño cristiano, sino de la fe, y esa fe es la llave que me lleva a la gracia de Jesús y no es afectada por mis acciones. Y una vez que soy salvo para siempre. Y además, si donde reinaba el pecado, hizo que ahora reinara la gracia de Cristo en mi vida, o sea, el pecado hace sobreabundar la gracia de Él, pues démosle, ¿no? Vamos a darle. Pero la respuesta que dice el versículo 1, dice 2, comienza, perseveraremos, y dice el versículo 2, en ninguna manera. Y la escritura es contundente, no hay ninguna manera. O sea, esto no es un modismo mexicano, latino, como de las señoras diciendo, ay, ni lo Dios man, ni
ni lo mande Dios, ¿no? O sea, no es Pablo diciendo así. Pablo lo que está diciendo es, no hay ninguna manera posible de que eso pueda suceder. Es imposible. No hay camino, no hay ninguna posibilidad de que habiendo creído en Jesús, perseveres en el pecado. No hay manera. Y perseverar, vaya que es interesante, porque en griego es como una carga que mantienes y la mantienes. O sea, hay un empeño de tu parte y de la mía de seguir haciéndola, lo agendas, lo planeas, dispones recursos, tiempo, mente, pensamiento, intención, corazón, propósito en hacer eso, en perseverar en ese pecado. De hecho, hay una doctrina que surgió en los primeros siglos de la iglesia, que fue desenmascarada por tres cuates, Irineo, Justino Mártir e Hipólito. Porque lo que ellos querían desenmascarar es que había ciertos hombres que promovían esto malinterpretándolo todo. Porque decían, a ver, si la mejor manera de que la gracia de Cristo sobreabunde es que yo peque, pues vamos a vivir lo más pecaminoso posible para que su gracia sobreabunde. Y le daban, pero durísimo con todo. Y la palabra nos dice esto que estamos viendo, que si tú has creído en Jesucristo, no existe manera en la que tú vayas a perseverar en el pecado. No hay. Dios te ama tal como vienes a Él. Tú no tienes que arreglar tu vida para acercarte a Dios, porque hay gente que dice, ay, déjame portarme bien una semana y entonces pues ya me acerco. No, así destrozados, quebrados, es cuando venimos y venimos, como se dice por ahí, tal como eres, pero Dios te ama tanto que no te va a dejar tal como estás. Te va a cambiar y no nos deja así. Su gracia debe transformarnos, porque su gracia es lo más poderoso del universo. ¿Sí? Verso número 3, de ahí de Romanos 6, dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. A ver, tú puedes decir, alto, ¿cómo que muertos? ¿Cómo que muertos? ¿Cómo que bautizado en su muerte? ¿Cómo que sepultado? Esto, amigo, es una identificación tuya con Cristo total. Y ese es un efecto de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. O sea, si confiamos en Cristo, nos identificamos totalmente con Él. Y el Espíritu Santo, no voy a meter mucho ahí, pero el Espíritu Santo lo que hace cuenta que esconde tu vida en Jesús. Y todo lo que es Jesús y la obra que ha hecho Jesús tiene efectos en tu vida. Mira Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Impresiona cómo es así, todas las piezas casan. Colosenses 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está ¿qué? Está escondida con Cristo en Dios. Entonces, eso que hace el Espíritu Santo en ti te pone ahí como que bajo su mano y somos identificados tanto en vida, pero también en muerte. ¿Y qué es eso de que sepultados? Mira, al creer en Jesús, tu ser interior original, el de Romanos 5, cuando hablábamos de que pues desde Adán traemos como un código de ADN quebrado, separado de Dios. Y tú dices, oye, qué injusto. Pues sí, pero viene desde allá, estamos muertos. El rey David decía en el Salmo 51,
en pecado fui concebido. O sea, desde bebés estamos tronados, ¿no? Y tu ser interior original, cuando tú crees en Jesús, lo que hace el Señor en esa regeneración es que tu yo interior muere. O sea, tu vida cristiana, la mía, la de todos, haz de cuenta que inicia con un funeral. ¿Cuál? ¿Cuál funeral? El de tu yo interior. El de tu yo pecador, original pecador. Ese ADN que les mencionaba. Y entonces eres sepultado en Jesús. Y no sé si te ha pasado o si recuerdas que te pasó que de pronto al creer en Jesús, debido a esto, de repente dices, caray, como que yo ya no me gusta eso, ¿no? O sea, no sé si te pasó, yo por ejemplo componía canciones llenas de groserías, así como Molotov. Y les cambiaba la letra, y además vengo de una familia donde se daba, pero durísimo eso. Y entre más decías, más fiesta y más algarabía. Y yo me acuerdo que de repente, de la nada, tenía un primo y a ese un día le dije, ya tenía, no sé, unos meses, oye, le dije, ¿cuánto fue la última? Porque él y yo sacábamos un botanón. Y le dije, ¿cuánto fue la última vez que dije groserías? Y se quedó pensando y me dijo, oye, es cierto, me decía, como que hace mucho. Entonces, ¿qué es eso? Tu yo interior murió. Tu yo interior murió, aquel que le gustaba todo eso. Y entonces es solo un pequeño ejemplo de algo que Él hace. Y eso es algo importante. Fuimos sepultados en Él, por Él. Es algo que Él hace. ¿Sí? Él dio muerte al viejo hombre que hay en ti cuando tú crees. ¿Sí? Y dice que también somos bautizados. ¿Qué es eso de bautizados en Cristo? Y déjame aclarar algo importantísimo. El bautismo en agua que tú y yo como creyentes practicamos no es otra cosa que una representación en vivo, en alberca, con carne asada para después, y esa serie de cosas. O el viajecito a Quino y bautizarlos ahí en Quino. Es una representación de algo que sucedió en tu interior. Punto. Es una representación de cómo murió tu yo interior porque has decidido creer. De manera que el bautismo sin una verdadera fe no sirve realmente de mucho. No te sirve para dejar de pecar. La única manera que dejes de pecar si no has creído y te bautizas es que te dejen como un minutito ahí abajo del agua. Aguanta. Y entonces ya muerto, ya dejas de pecar. Pero si no ha habido un nacimiento en tu interior, no representa absolutamente nada. Solamente una albercada cool. Ahora, Cristo resucitó. ¿Y qué crees? Cuando tú has creído en Él, al creer en Él, Jesús nos ha hecho nacer un nuevo ser interior, un nuevo hombre. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. No dice las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y tú dices, oye Gus, suena muy suave esto. Pero, ¿cómo sucede este proceso de santificación? Porque Pablo ya dijo, en ninguna manera, no hay manera. Bueno, ¿y cómo se da? Vamos a ver 3 maneras en los versículos que vamos a ver hoy. El primero está en el versículo 6. ¿Cómo comienza diciendo la palabrita? Verso 6. Sabiendo. El segundo está en versículo 11,
que dice, considerando, consideraos, dice ahí. Y la número 3 está en el verso 13, que dice, presentando. Sabiendo, considerando, presentando. Vamos a ver la primera, verso 6. Dice, sabiendo esto, ¿qué es lo primero que tienes que saber tú como persona? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en él. Y este verso viene conectado así directamente con Gálatas 2:20. ¿Quién era ese viejo hombre? No voltees a ver a tu marido. ¿Quién es ese viejo hombre? Pues tu yo interior. Mira lo que dice en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hasta ahí. A ver, vienes al Señor, crees en Él, y entonces tu viejo hombre muere. Y naces de nuevo con un nuevo hombre o mujer renacido dentro de ti. Es algo que Él hace. Pero, hay algo. Tu cuerpo sigue siendo el mismo de siempre. Tu cuerpecito caribeño es el mismo. Y tu cuerpo, por muchos años, no sé cuántos te tocaron a ti, por muchos años lo entrenaste para pecar. Algunos se aventaron como motor sin aceite, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60 años entrenando tu cuerpo para lo que te encanta de pecar, para causar dolor, lo que sea. Y este cuerpo que tenemos tú y yo no ha sido redimido todavía. Romanos, más adelante en los siguientes capítulos, nos va a hablar qué va a pasar con este cuerpo que está acostumbrado a pecar. Y nos va a decir que va a pasar con este cuerpo que aún no se ha redimido, ¿no? Entonces tu cuerpo está acostumbrado a pecar. Y a ti y a mí, habiendo creído, se nos sale, pero como efecto reflejo el pecar, a pesar de que hemos creído. Es como los perros. Yo tengo una perrita, Maki, y nomás hago ruido de la bolsa de las croquetas y empieza a dar vueltas y brinca, salta y se siente y empieza a babear. Y a veces así nos pasa a nosotros. Llegamos a Jesús y nomás nos hacen así el pecado y empezamos a querer otra vez volver a lo mismo de lo que nos arrepentimos, porque nos sale solito. Y haz de cuenta que el otro día les poníamos este ejemplo. Es como si tú estás preso en un mercado de esos puercos que están llenos de comida fea, y ahí estás metido en un local viejo abandonado, y llega Jesucristo, te rescata, te saca de ahí. Tú estás acostumbrado a comer de la basura esa, y te saca, te pone vestimenta nueva, te pone anillo de hijo, te sienta a su mesa y te dice, ahora sí vas a aprender a comer bien y sano. Y empiezas a comer y tu vida empieza a cambiar y el cabello se te pone bien así, como el príncipe encantador, y tu vida empieza a ser restaurada, y un día tú puedes salir ahí y vas y ves y entras a ese mercado y tú dices, ¿esto comía yo? ¿Sí? ¿Y te puedes sentar a comer ahí? Claro que te puedes sentar a comer ahí. Te va a dar una tremenda constipación estomacal, porque tu cuerpo ya no está acostumbrado a eso, porque ahora estás comiendo. Y vas a comer
ese plato de cosa rara y te vas a ver diferente. ¿Por qué? Porque dices, ya no estoy hecho para esto. Y es algo similar. En una ocasión estuve pasando por un periodo de salud y me tuve que abstener de todo lo que hay en el Oxxo. Todo. Nomás podía comer agua natural de botellita y cacahuates. Era lo único. Y pasó ese periodo y en alguna ocasión me ofrecieron un pingüino marinela. Y mi cerebro me decía, es que está buenísimo. Mendigo pingüino, está bien bueno. Y lo abrí y me lo comí así, ¡ah! El momento de oro. Le di la mordida y dije, sabe raro. Y le dije, ¿no te sabe raro? Y le dije a Claudia, ¿no te sabe raro? Y Claudia me dijo, pues es que tienes como 6 meses que no comías nada de esto. Me dice. Y yo, oh cielos. Entonces, es algo similar. Y eso nos puede llevar, de acuerdo a la escritura, a concluir esto. Si tú estás, ojo con esto que voy a decir, si tú estás conscientemente perseverante en el pecado y continúas haciendo sin medida toda la bola de cosas que siempre se te ha antojado hacer y no hay un solo ápice de arrepentimiento, de dolor, de incomodidad, de vergüenza ajena, posiblemente, muy probablemente, no has creído verdaderamente en Jesús, no has nacido de nuevo y quizá no tengas vida eterna aún. Mire el verso 3 de Romanos. Dice, ¿no saben que hemos sido muertos a Cristo? Como diciendo, es ilógico que si has nacido de nuevo, quieras seguir haciendo toda la bola de cosas que hacías antes y que tengas vida eterna. Es ilógico. No hay manera. Otro detalle, en el versículo 6 dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando dice Pablo que nuestro viejo hombre, o sea, tu yo interior, el cuerpo del pecado, dice, sea destruido. ¿Qué es eso de destruido? Esta palabra tiene una connotación como de desactivado, arruinado. Bye, ya no sirve, no funciona. Porque déjame decirte algo, tu cuerpo y mi cuerpo no son necesariamente malos, sino que tu viejo yo sin Cristo lo movía para operar a la antigua. Tu viejo yo ahora ha sido muerto y tu nuevo yo le debe dar una dirección diferente, distinta a tu cuerpo, a tus ganas. O sea, déjame ponerte otro ejemplo, tratando de ser un poco más claro. Es como un robot. Lo pides por Amazon, te llega a tu casa, armas el robot, la conectas a la computadora y le pasas un software. El robot no es malo, el robot es el robot. Tiene poleas, tiene bisagras, tiene palancas, brazos, extensiones. Es justo como tu cuerpo. Tu cuerpo es como es, diseñado por Dios como es. Tus apetitos, como la comida, es algo que viene. Qué rica la comida. Tus apetitos sexuales es algo que Dios puso allí. Y está hecho, fueron puestos por Dios, fueron un regalo por el Señor. Pero el tema es cómo satisfaces esos deseos, es lo que puede ser pecaminoso, ¿no? Pero volviendo al robot, imagínate que por error, de alguna manera le instalas un malware, en lugar de un software feo, pues, un software
para hacer mal. Y entonces de repente sale el robot y empieza a picarle a todo el mundo los ojos, a picarte las costillas. ¿Por qué? Porque dentro de él hay como un software invisible que hace que el robot vaya y le pique los ojos a todo el mundo. Y así estábamos tú y yo. Pero viene Cristo, siguiendo esa similitud, y vuelve a enchufar el robot y le cambia todo el sistema adentro. Le cambia el software. Y entonces de repente despierta, prendes el robot y es otro software. Pero cuando el robot quiere hacer las cosas, no está acostumbrado porque él siempre lo único que hacía era picar los ojos. Pero ahora quieres que haga otras cosas y al robot le cuesta hacer eso. Le cuesta hacer movimientos que antes ni sabía que podía hacer, ¿no? Y esto, miren cómo se refleja en Gálatas, lo que estábamos ahorita en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Aquí viene esto del robot. Y lo que ahora vivo en la carne, en este robotito, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, en este cuerpo tuyo y mío, ya no vivo yo. Y esto es como el aspecto negativo de esta perspectiva de Pablo, pero ¿cuál es el aspecto positivo? Mas Cristo vive en mí. Dice, Cristo vive en mí. Entonces, la vida cristiana, y porque muchos cristianos al creer hacemos esto, no se trata de, ay, ya no puedo hacer esto. Ya no puedo hacer esto otro, ya no puedo chismear a gusto, ya no puedo lo que tú quieras. Verdaderamente la vida cristiana debe ser, ahora vivo en Cristo, ahora vivo con Él, ahora escucho su voz. Antes yo no escuchaba la voz de Dios, ahora puedo adorarlo, ahora puedo servirlo, ahora tengo su presencia en mi vida, ahora camino el camino de su voluntad. Antes ni sabía cuál era el camino de su voluntad, ahora vivo la agenda de Dios en mi vida, no vivo mi agenda personal, y eso es súper emocionante, porque es una nueva vida que antes no podíamos vivir, y la vida de antes era miserable. No hay mejor vida que puedas vivir que en Cristo. No hay otra. Si tú no te cambias al lado redimido de Cristo, no, déjame decirte algo, no tienes idea la buena vida que te pierdes. Y no me estoy refiriendo a que te vaya wow y que una casota y mucho dinero. No, la vida en Cristo es tan emocionante, tan solo por tener el privilegio de acercarnos y adorarlo. Es una vida emocionante, no tienes idea la vida que te estás perdiendo y que se te está yendo entre los días de tu vida. No desear vivir esta vida es como cuando Jesús resucitó a Lázaro, y Lázaro al día siguiente hubo una comida, Juan 13, ahí estaban con él, y es como si en la comida Lázaro hubiera dicho, ay, es que ya no puedo estar en la tumba, tan a gusto que estaba en la tumba, no, pues es que no sé, mejor préstenme mis sábanas para enrollarme otra vez y regresarme a la tumba. O sea, no se puede. Se fijan las implicaciones de esto. O sea, no hay manera. Por eso Pablo empieza diciendo, ninguna manera. Versículo 9 de Romanos. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, y aquí venimos a la segunda palabra, ya vimos. Bueno, es complemento de la primera, perdón. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué es este conjunto de versos?
Cristo cargó el peso del pecado en él, pagó el precio. Y nuestro amado Jesucristo venció a la muerte, y la muerte y el pecado, entonces ya no pueden tocarlo a él. Ya no puede el pecado y la muerte señorarse de Jesús. Pero si tú y yo estamos escondidos en Jesús, entonces tampoco la muerte te puede tocar a ti. Y el pecado ya no puede señorearse de ti. Dice el versículo 11 de ahí mismo. ¿Cómo empieza? Así también vosotros. ¿Qué significa esto, amigos? Nuestra relación que teníamos con el pecado cambió para siempre. Cambió para siempre. El pecado va a seguir ahí merodeándote a tu alrededor, pero ya no te domina. Ya no es tu amo. Leamos el verso 11 y 12. Dice, así también vosotros, aquí sí viene la segunda palabra, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esta es la segunda palabra de la santificación, consideraos. ¿Y qué es consideraos? ¿Qué es considerar algo? Es vernos como Dios nos ve. ¿Cómo nos ves de acuerdo a esta perspectiva? ¿Nos mira y nos ve a nosotros mismos? Dios lo que ve de ti es que tú has muerto al pecado, pero estás vivo para Dios en Cristo Jesús. Esa es la consideración que tienes que tener. ¿Y qué sucede cuando Dios dice algo de ti y de mí? Es porque es. Si Dios lo dice es porque es una realidad, ¿no? Y una manera de vivir esa consideración que dice que hagas aquí, que te considerándote muerto, mirándote a ti mismo. Hey, tú, Gustavo, en el espejo, estás muerto al pecado. ¿Cómo se puede vivir de una manera práctica? Verso 12. Dice, no reine pues el pecado. Y si te fijas, es un imperativo, no es una sugerencia. Dice, no reine el pecado en tu vida. Y la pregunta que yo te quiero hacer ¿es posible que alguien que ha creído reine el pecado en su vida? ¿Cómo lo ven? Unos dicen sí, otros dicen no. Ellos me dicen, pues ahí estás tú dinos. La respuesta es, puede ser. Puede ser que un cristiano viva con el pecado reinando en su vida, puede ser, pero qué manera tan miserable de vivir. Fíjate esto, no afecta tu posición con Dios, porque eres salvo, pero sí afecta tu relación con Dios. ¿Cómo? Es como tus hijos. Tu hijo va a dejar de ser tu hijo porque imagínate que agarró el garrafón del agua y ¡tras! Y se mojó todo el trabajo de tu oficina y te va a ir como en feria en tu trabajo. ¿Y va a dejar de ser tu hijo? No, pero va a cambiar tu relación con él. Va a afectar tu relación. Y eso es uno de los motivos por los cuales la Biblia dice que Dios al que ama corrige. Porque el Señor, como nosotros lo hacemos con nuestros hijos, nos va a corregir. No dejamos de ser sus hijos, pero nos va a corregir. Porque nos ama. Entonces, ¿es posible que reine el pecado en tu vida y en mi vida siendo hijos de Dios? Sí, pero dice Pablo, no reine, no lo permitas. Verso 13.
Y aquí viene, ¿cómo le puedo hacer para que no reine? Pues está la tercera palabra. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, futuro, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. Tercera manera en la que tú y yo vamos siendo santificados, presentando. ¿Presentando qué? Tu cuerpo. ¿Y eso de qué sirve? Para que el pecado no reine. Ok, yo sé que no debería de reinar el pecado en mi vida. ¿Qué hago? Presenta tu cuerpo como instrumento para el Señor, no como instrumento de pecado. O sea, el robot que está aprendiendo a hacer sus nuevas funciones, no lo pongas a picarle los ojos otra vez. Porque ya hay un software nuevo adentro, pues no lo pongas a hacer algo que no es. Y déjame decírtelo esto de esta manera. Un cristiano maduro en Cristo no se anda preguntando, oye, ¿esto le agradará a Dios? O sea, perdón, más bien, ¿es pecado o no es pecado? Como diciendo, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Porque un cristiano, o sea, porque pensar así es como estar planeando a ver si puedo darle vuelo a la hilacha o no. Estás pensando en ti mismo, ¿no? El, el creyente que ya ha madurado en el Señor, la pregunta que se hace es, ¿le agradará esto a mi maestro? Y ese es su parámetro. Entonces, yo puedo hacer cosas que no son pecado incluso, pero no son la voluntad de Dios para tu vida. Y esa es una manera de presentar tu cuerpo, no para la gloria del Señor, sino para tus beneficios. ¿A poco? Sí, un ejemplo muy simple. El chico que se quiere poner de novio con alguien que no le conviene. ¿Sí? Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque te quieres poner de novio por terquedad, por obsesión, sin considerar la opinión de Dios en tu vida. Y lo mismo para el que quiere emprender algo o para el que quiere hacer A, B o C. ¿Sabes? Es como Sansón, una de las personas más salvo por la gracia de Dios, dicen Hebreos. Pero qué vida tan terrible de este hombre. Oye, aquí hay, mira, 3,854 mujeres guapísimas en Israel. No, quiero esa. Terco testarudo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, Señor, haciendo esto, ¿te estoy sirviendo a ti? Y tú y yo tenemos que entregarle todo al Señor. No, todo. No, a ver, espérate. Yo le voy a entregar al Señor todo, pero esto no. No quiero esto. Bueno, le voy a entregar todo excepto esto. ¿Excepto qué? Y mira cómo dice el versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Hello. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y tenemos que echar a andar la ardillita redimida que tengas en tu cabeza. ¿Qué significa esto? Que no existe, fíjate, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes. Quiere decir que no hay ningún creyente verdadero que pueda decir, es que no puedo controlarlo, no puedo resistirlo. No lo hay.
A la luz de este versículo, sí puedes. Porque el pecado ya no tiene señorío sobre tu vida. Tú no estás subyugado de, ay, bueno, sí, voy a seguir siendo mentiroso, voy a seguir siendo mentiroso. Es que no puedo dejar de decir mentiras. No, no es así. El pecado ya no tiene señorío sobre tu vida. Ya no eres esclavo. Antes sí. Lo anterior, o sea, el decir que alguien diga, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar esto, no lo puedo controlar, no lo resisto, es una mentira. Sí se puede. Y sabemos que podemos ser libres del pecado y el pecado ya no se va a señorear de ti. Déjame decírtelo de otra manera. ¿Qué clase de Salvador tendríamos tú y yo si no puede romper el poder de la influencia del pecado en tu vida y en mi vida? Claro que lo puede. Claro que lo hizo. Nos hizo libres. Entonces esto me llevó a una pregunta. Y no sé si está figurando en tu mente, pero en mí figuró. Que ¿es posible entonces como cristiano poder volver a vivir sin pecar nunca más? Y a la luz de este texto, que es la palabra del Dios mismo, la respuesta es sí. Sí puedes volver a vivir sin pecar. Y te voy a decir una cosa, no nos gusta admitirlo. No nos gusta. No nos gusta porque entonces se quita la excusa de, es que soy débil y todavía batallo con mi cuerpo. Pero ya no eres esclavo del pecado. Pero Dios sabe, fíjate qué tremendo, Dios sabe que no vamos a vivir de esa manera. ¿Se puede? Sí, sí se puede, porque no eres esclavo del pecado. Pero Dios sabe que no vamos a poder vivir. Tarde o temprano, tu robotito con nuevo software va a ir a picarle los ojos al vecino. Te va a traicionar. Y te van a pip, pip, pip en la calle y tú pip y todo lo demás. Nos va a traicionar. Pero mira la provisión de Dios. Esto está impresionante. Dios ha provisto para ti, para mí, en Cristo, varios puntos. Ahí te va uno. Para evitar esto. Te ha provisto déjame decirlo así, una antitentación fuerte. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 10, versículo 13. Mira esto. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todos son de tu robotito descompuesto. Pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Alto ahí. No hay tentación que venga a tu vida que sea más fuerte que tú en Cristo. Si no estás en Cristo, ahí sí, papacito, eres esclavo. No te queda de otra más que dejarte llevar. Pero Él ha prometido la victoria en cada tentación. No, Dios no va a permitir que seas tentado más de lo que puedas resistir. Número 2, Dios ha prometido darte una salida siempre. Dice, si no, quedará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedas resistir, para que puedas soportar. ¿Cómo que la salida? ¿Cuál salida? Mira, estuve buscando en la Biblia algunos ejemplos. Todo en la Biblia, todo se responde con la misma escritura. Te puedo poner algunos ejemplos de salidas. Algunas veces la salida al pecado, a la tentación, es huir.
pela gallo. José, con la esposa de Potifar, hasta lo tenía agarrado de la ropa. Y ve tú a saber, porque a lo mejor allá se usaba en Egipto, se usaba mucho que nomás traían como una faldita, ¿no? ¿Has visto las pinturas? A lo mejor lo dejó con puro taparrabos, pero el cuate salió huyendo. Y la tipa se quedó con la ropa en las manos y por eso lo inculparon. A veces la salida que el Señor te provee es huir. Oye, ¿cómo que huyo? Quítate de ahí. Vete. Una manera de huir de Netflix, ¿sabes cómo es? Así, mira. Apágalo. En alguna ocasión mi esposa y yo vimos la serie de Luis Miguel. Híjole. Adelantando y adelantando. Y, ahí está, ya están hablando normal. No, pues mejor ya ni la vemos. Huye. Otra. Con la escritura. La salida a la tentación que el Señor te va a proveer está en su palabra. ¿Cómo? Como Jesús. Mateo 4. Del 1 al 11. Es la tentación de Jesucristo. El diablo vino a tentarlo y lo que emergió de Cristo fue todo lo que él conocía y sabía y tenía en su mente de la Escritura. Lo mismo es contigo. A veces la salida en tu vida es responder con una verdad bíblica. Otro ejemplo. David con Saúl en la cueva, 1 Samuel 24. David pudo matar a Saúl, porque justo en la cueva donde Saúl entró a dormir, ahí estaba David. Y pudo agarrar la daga y matarlo y librarse de ese problema. Pero escogió el temor de Dios en lugar de la venganza. Tenía toda la posibilidad de vengarse. Entonces a veces la salida va a ser dominar tus impulsos. Confiar en Dios y dejar que Él haga justicia, no la hagas tú por tu cuenta. Entonces, el Espíritu Santo va a soplar a tu corazón y a tu mente la salida. Y déjame decirlo de esta manera, no te hagas pato, agarra la salida. No nos hagamos patos. No digas que no, amigo, yo he estado ahí también. Y creo que todos sabemos de los que hablamos. Y sí podemos elegir. ¿Qué otra cosa ha provisto del Señor? El consejo de Dios. Primera de Juan 2, verso 1. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que, ¿qué? Para que no peques. Pero lo interesante es esto, estas cosas les escribo para que no peques. ¿Cuál es el antídoto, la receta que el Señor te está dando a ti y a mí? No estés batallando con el pecado, deja que la palabra te lave. Es que me da, ¿a poco? Es que, pensé que me ibas a decir otra cosa, que me ibas a dar como un paracetamol así antipecado. Si piensas así, alerta. La flojera de meditar en su palabra ya es un síntoma de quizá algo que ya está sucediendo en tu vida. Pon atención. Y la última que tengo para compartirte, si encuentras otra, no la soplas. El perdón. Primera de Juan 2:1 dice ahí mismo, estas cosas les escribo para que no pequéis. Mira qué amoroso el Señor, sabiendo nuestro zafo. Y si alguno hubiere pecado, porque ya te dije todo para que no peques, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque Dios sabe
que aunque somos un nuevo hombre nacido en Él, eventualmente, cada vez menos, pero eventualmente caeremos en prácticas de pecado. Pero Él ha provisto. Y qué impresión, y cierro con esta idea ya. Qué impresión. Fíjate, Dios ha provisto todo. Su justificación para la paga del pecado mediante la fe, para ser salvos de la muerte eterna. Su salvación te ha reconciliado, nos ha reconciliado con Él para siempre. Él nos ha dado su salvación. Y ahora Él nos provee en este proceso de santificación y nos ha provisto de una vida de posibilidad, una vida de victoria, y te provee su seguridad frente a la tentación de que no vas a ser tentado más de lo que puedas resistir. Siempre una salida para ti. Te ha dado todo su consejo desde Génesis hasta Apocalipsis para que no peques. Y si llegas a pecar, su perdón por su gracia. Dime tú si esto no te mueve a adorarlo. Nos mueve a adorarlo. Si esto no nos mueve a responder a Él en gratitud y dependencia total a Él. Claro que lo hace. Y si tú estás aquí gozando de esta vida, o sea, no estás gozando de esta vida, te tengo buenas noticias. Hoy puedes entrar en el reposo del Señor. Hoy puedes hacer las paces con Dios y puedes venir a esta vida de gracia y de paz. O si tú estás aquí porque sabes que aún creyendo en el Señor, no estás viviendo en esa victoria, en ese cuerpo que tienes para honrar a Dios con tu vida, también hay una oportunidad para que hagas cuentas y que vengas a Él. ¿Sabes por qué? Porque sigues siendo su hijo. Tienes un abogado que te va a traer el perdón. Y si tú estás tranquilo aquí, gozando de la vida como creyente en Cristo, este es un tiempo también para ti, para que agradezcas al Señor por lo que Él ha hecho. ¿Qué les parece si oramos para terminar? Y tomamos un tiempo para adorar al Señor. Amado Señor, muchísimas gracias